En el capítulo anterior, Aeryn, una maestra de arte tranquila, acepta sustituir a su gemela famosa en un rodaje. Todo se complica cuando descubre que tendrá que actuar junto a su ídolo, Lee Jung-woo, y enfrentarse a una intensa escena con él. ¿Podrá mantener su secreto mientras su corazón late descontrolado? La mañana comenzó tranquila, demasiado tranquila. Me desperté aún agotada por la cena de la noche anterior, con las palabras de Jung-woo dando vueltas en mi cabeza. Pero en cuanto el móvil de Hana empezó a sonar sin parar, supe que algo iba mal. La primera llamada fue del representante de Hana. Su voz era una mezcla de pánico y autoridad. Hana, no salgas de casa. ¿Me oyes? Ni se te ocurra. Tenemos un problema. Un problema gordo. Me quedé helada. ¿Qué ha pasado? Pregunté, tratando de sonar como ella. Estás en todas partes. Han salido fotos tuyas con ese empresario. Su tono se endureció. Dime que no es cierto. No tuve ni idea de qué decir. Apenas murmuré algo incoherente y colgué. Abrí Twitter, y ahí estaba. Las imágenes estaban por todas partes. Hana, muy sonriente, en lo que parecía ser una cena privada con un hombre mayor, el nombre, Choi Min-jae, en los titulares. Empresario cuestionado por actividades poco claras en sus negocios. ¿Es por esto que desapareciste, Hana? Murmuré entre dientes, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. Antes de que pudiera procesar todo el escándalo, el móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje. De Jung-woo. ¿Es cierto? ¿Estás saliendo con ese hombre? Si es así, ¿por qué no me lo dijiste? Me estaba haciendo ilusiones. Porque tú me gustabas mucho, Hana. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Maldición, murmuré, dejando caer el teléfono en la mesa. Lo último que quería era que Jung-woo pensara que todo lo que habíamos compartido era una mentira. Y, de alguna forma, lo era, pero no de la manera que él imaginaba. Justo cuando estaba a punto de volver a llamar al representante para aclarar lo que pudiera, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Me giré y ahí estaba ella. Hana. Con gafas de sol enormes y un abrigo largo que no podía ser más llamativo. ¿Qué haces aquí? Le solté, cruzándome de brazos, todavía sosteniendo el móvil que había destapado el caos. Ella cerró la puerta con un suspiro exagerado, ignorando mi tono. Hana se quitó las gafas de sol con un suspiro y dejó caer su enorme bolso en el sofá, como si todo no estuviera al borde del caos absoluto. ¿Qué haces aquí? Le solté, apretando los brazos contra mi pecho. Ella levantó una ceja, como si mi pregunta fuera absurda. ¿Qué voy a hacer? Este es mi apartamento. Lo sé. Pero podrías haber dado señales de vida, ¿no? Hana se encogió de hombros, quitándose el abrigo con toda la calma del mundo. No podía. Sabía que iban a filtrar las fotos y estaba intentando detenerlo. Parpadeé, incrédula. ¿Intentaste detenerlo? Sí, Aeryn. Estoy acostumbrada a estas cosas, ¿vale? Es parte de mi trabajo. Pero esta vez no lo conseguí. Suspiró, como si la conversación ya la estuviera agotando. No es para tanto. Se encargará la agencia. Mi mandíbula cayó al suelo. ¿No es para tanto? Hana, todo el mundo piensa que está saliendo con ese tipo. ¿Y qué? Hace mucho que la opinión pública dejó de importarme. Pues debería importarte. Grité, sintiendo como toda la frustración acumulada me quemaba por dentro. Siempre haces lo mismo. Te metes en problemas y arrastras a los demás contigo sin pensar en cómo nos afecta. Hana puso los ojos en blanco, un gesto que conocía demasiado bien. Deja de dramatizar. No tienes que preocuparte por esto. No necesitas mi permiso para volver a tu vida. Sus palabras me dejaron fría. ¿Qué estás diciendo? Hana suspiró, como si fuera obvio. Has hecho más que suficiente. Gracias por cubrirme, pero ya no te necesito. Vuelve a tu vida, Aeryn. Yo me encargo. Me quedé mirándola, incrédula. ¿Así de fácil? Después de todo esto, ¿me echas? Ella se encogió de hombros otra vez, como si no entendiera por qué estaba enfadada.
No te estoy echando. Solo digo que no tienes que quedarte. Esto es algo que yo puedo manejar. Una parte de mí quería gritar, pero otra estaba demasiado cansada para seguir discutiendo. Ella nunca cambiaría. Hannah siempre encontraba la manera de salirse con la suya, sin importar a quién pisara en el proceso. Espero que lo tengas todo bajo control, murmuré finalmente, con un tono cargado de resentimiento. Porque yo he terminado de ser parte de tus desastres. Hannah no dijo nada mientras cogía mis cosas y me dirigía a la puerta. Pero justo antes de salir, me giré. ¿Sabes qué es lo peor? Que por una vez, alguien creyó que eras algo más que una estrella egoísta. Cerré la puerta con fuerza y me fui, con el corazón roto y la cabeza hecha un lío. Una parte de mí sabía que esto era lo correcto. Pero otra parte deseaba haberse quedado. Pasaron semanas. Meses. El caos del rodaje quedó atrás y, con el tiempo, Jung-woo volvió a convertirse en una estrella lejana, inalcanzable, como siempre había sido. La película se estrenó y fue un éxito rotundo. Críticas entusiastas, récords en taquilla. Todo el mundo hablaba de ella, y de la química entre los protagonistas. No quería ir a verla, pero no pude resistirme. Un sábado cualquiera, entré sola en el cine, con el corazón en un puño. Y lloré. Lloré en las escenas románticas, en cada mirada que compartimos en pantalla. Lloré porque aunque mi rostro estaba allí, la historia no era mía. Era la de Hannah, o al menos la de quien yo fingí ser. Sabía que lo nuestro era imposible, que Jung-woo pertenecía a un mundo al que nunca podría acercarme de verdad. Me repetí esas palabras una y otra vez. No somos iguales. No somos del mismo mundo. Pero entonces llegó el día de mi cumpleaños. Era una jornada normal en el instituto. Había recibido felicitaciones de algunos compañeros, e incluso mis alumnos me habían regalado un pastel improvisado que casi me hace llorar. Pero lo último que esperaba era el mensaje de Hannah. Te he dejado tu regalo de cumpleaños atrasado en casa. Espero que te guste, carita con guiño. Fruncí el ceño. ¿Qué estaba tramando ahora? Cuando llegué a mi apartamento, abrí la puerta con cautela, esperando encontrar cualquier cosa, desde un paquete mal envuelto hasta algún desastre típico de Hannah. Pero lo que vi me dejó congelada. Allí, de pie en medio de mi salón, estaba Jung-woo. Hola, Aerin, dijo, con una sonrisa suave, como si su presencia allí no fuera completamente surrealista. Mi bolso cayó al suelo. ¿Qué haces aquí? Pregunté, sintiendo que el corazón me latía a 1000 por hora. Jung-woo dio un paso hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Tenía que verte. Mi cerebro tardaba en procesar lo que estaba pasando. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Él dejó escapar una leve risa. Supe que no eras Hannah. Eso me dejó sin palabras. Cuando volvió al set después del escándalo para filmar las últimas escenas, volvía a ser la mujer fría e inaccesible del principio. Pensé que quizás era su forma de marcar una línea, de poner distancia, pero, después de la última escena de beso, supe que algo no encajaba. No parecía estar besando a la misma persona. Ni siquiera se inmutó cuando nuestros labios se encajaron. Era como estar besando un maniquí. Nada que ver con besarte a ti. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Y Hannah te dijo la verdad? Asintió. Después de que terminamos las grabaciones. Se lo saqué prácticamente a la fuerza. Me confesó todo, aunque me hizo prometer que no la delataría. ¿Y esperaste hasta ahora para decírmelo? Pregunté, tratando de no sonar tan herida como me sentía. No era el momento. Jung-woo me miró con ternura. Tenía que dejar que la película se estrenara para dejar de ser el centro de atención mediático. Pero te prometo que no ha pasado ni un solo día desde entonces, que no haya pensado en ti. El aire parecía pesado, cada palabra suya se clavó en mi pecho. Hannah me dijo que hoy era tu cumpleaños, y necesitaba verte. Ahora que las cosas se han calmado, quiero saber si vas a darme una oportunidad. El nudo en mi garganta se hizo más grande. Jung-woo, yo no soy Hannah. No soy como ella. Mi vida no es glamurosa, más bien al contrario. Soy profesora de arte y tengo una vida sencilla. Lo sé.
Su voz era suave, pero firme. Y me alegro. Porque fuiste tú quien me gustaste. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había imaginado escuchar esas palabras de mi crush. ¿Qué dices, Aeryn? ¿Me darás una oportunidad? Preguntó, con una sonrisa tímida que no había visto en él antes. Sí, susurré, sintiendo que todo el peso del mundo se desvanecía. Sí, quiero darte una oportunidad, Jung-woo. Su sonrisa se ensanchó y, sin pensarlo, me abrazó con fuerza. Me quedé allí, en sus brazos, con el corazón desbocado y la certeza de que, por primera vez, algo increíblemente imposible estaba ocurriendo. Los días que siguieron fueron como vivir en un secreto compartido, un pequeño mundo solo para nosotros. Jung-woo y yo empezamos a vernos a escondidas, lejos de las cámaras y las miradas curiosas. Siempre en mi apartamento, en el suyo o en algún reservado que él conseguía con una discreción asombrosa. Era extraño al principio, como si cada encuentro fuera algo robado, pero poco a poco se convirtió en mi nueva normalidad. Cenábamos juntos, a veces comida casera que yo intentaba preparar, aunque Jung-woo no dejaba de bromear sobre mi relación conflictiva con la cocina, y otras veces, platos lujosos que él pedía para llevar. Hablábamos durante horas, de todo y de nada, desde nuestras familias hasta las cosas más tontas que nos hacían reír. El hombre de mis sueños, el inalcanzable Lee Jung-woo, empezó a volverse real. Y para mi sorpresa, era aún más perfecto de lo que había imaginado. No por ser una estrella de cine, sino por quien era en realidad, atento, considerado, con un sentido del humor que podía derretir el hielo más frío. Nunca me había sentido tan relajado con alguien, me dijo una noche, mientras compartíamos un postre directamente del envase, sentados en el sofá. Es como si pudiera ser yo mismo contigo. Mi pecho se llenó de una calidez que casi dolía. Porque sentía lo mismo. Con él, todo era natural, sin filtros. Por supuesto, no todo era perfecto. Teníamos que ser cuidadosos, evitando cualquier cosa que pudiera levantar sospechas. Cada vez que lo veía, me recordaba que el mundo exterior seguía ahí, con sus juicios y rumores. Pero cuando estaba con él, era fácil olvidar todo eso. Jung-woo no era solo mi sueño hecho realidad. Era algo más. Era alguien que me veía como realmente era, incluso en los momentos en los que yo misma no podía. Y cuanto más tiempo pasaba con él, más me daba cuenta de que no quería que este secreto terminara nunca. La noche en su apartamento había sido tranquila, demasiado tranquila. Cenamos algo ligero mientras hablábamos de todo y de nada, como siempre, pero desde hacía un rato había una tensión en el aire que podía cortar con un cuchillo. Cuando llegó el momento de irme, Jung-woo se levantó del sofá y cogió su chaqueta. «Te acompaño a casa», dijo con una sonrisa suave. «¿No puedo quedarme?». Solté de golpe, sin pensar, y casi me atraganté con mi propia pregunta. Sus ojos se oscurecieron un poco mientras me miraba. No dijo nada al principio, solo me observó, como si estuviera intentando descifrarme. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su tono bajo y cargado de algo que me puso los pelos de punta. Mi cerebro entró en pánico. Para ver películas, improvisé, intentando sonar casual. Jung-woo soltó una risa suave, su sonrisa ladeada mientras dejaba la chaqueta a un lado. Antes de eso, hay algo que debemos hacer. ¿Qué?, pregunté, con la garganta seca. No respondió con palabras. En lugar de eso, dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Su mano se deslizó hasta mi rostro, acariciando mi mejilla con una ternura que hizo que se me escapara un suspiro. Luego, inclinó la cabeza y sus labios se encontraron con los míos. El beso fue lento al principio, como si me estuviera dando tiempo para decidir si quería seguir. Pero cuando respondí, cuando mis labios comenzaron a moverse con los suyos, todo cambió. No supe en qué momento llegamos al dormitorio, pero una vez dentro nos dejamos llevar. Horas después, cuando la calma regresó y la habitación quedó en silencio, me quedé tumbada a su lado, sintiendo el ritmo pausado de su respiración. Jung-woo giró la cabeza hacia mí, su mirada suave, pero todavía cargada de esa intensidad que parecía que nunca lo abandonaba. ¿Sabes algo?, dijo, rompiendo el silencio. ¿Qué?, murmuré, demasiado cansada para decir más. Nunca había sentido algo así antes. Contigo, es diferente. Cerré los ojos,
dejando que sus palabras se asentaran en mi pecho, llenándolo todo de una calidez que no quería perder nunca. Los días que siguieron a aquella noche en su apartamento fueron perfectos. Todo parecía ir sobre ruedas. Jungwoo y yo habíamos encontrado una forma de estar juntos, lejos de las cámaras, lejos de todo. Pero la calma nunca dura demasiado. Aquella mañana, mientras tomaba mi café antes de salir al instituto, el móvil no paraba de vibrar. Al principio, pensé que sería otra de esas cadenas interminables de notificaciones de las redes sociales. Pero cuando vi mi nombre, bueno, el nombre de Hana, en los titulares, se me cayó el alma a los pies. Lee Jungwoo y Hana en un romance secreto, imágenes exclusivas lo confirman. Abrí el artículo, y ahí estaban las fotos. De nosotros. Entrando en el apartamento de Jungwoo. El móvil vibró con un mensaje de Jungwoo. Sé que has visto las noticias. Tenemos que hablar. No te preocupes, aclararemos esto. Pero no había forma fácil de aclararlo. Para el mundo, Hana era la coprotagonista y la estrella de cine, la única opción lógica para Jungwoo. Nadie tenía por qué sospechar que quien estaba en esas fotos era yo. En cuanto llegué al instituto, las miradas de mis compañeros no tardaron en perseguirme. Aunque ninguno de ellos podía saberlo realmente, sentía como si todos estuvieran conectando los puntos que no existían. Mis alumnos, siempre atentos a todo, comenzaron a murmurar apenas entré al aula. ¿Has visto las fotos, profe? Tu hermana sale increíble, dijo uno de ellos. ¡Qué suerte! Tendrás a Jungwoo como cuñado, dijo otro. Me forcé a sonreír y seguí como si nada. Pero por dentro, estaba destrozada. Al terminar las clases, mi móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Jungwoo. Estoy cerca. Puedo pasar por tu casa después. Cuando llegué al apartamento, el ambiente era extraño, como si las paredes mismas supieran el lío en el que estábamos metidos. Minutos después, Jungwoo llegó, y en cuanto lo vi, mi corazón se encogió. ¿Estás bien?, preguntó, entrando rápido y cerrando la puerta tras él. No lo sé. ¿Qué hacemos ahora? Jungwoo se sentó en el sofá, cruzando los brazos. Lo primero es no entrar en pánico. Eso es fácil de decir cuando no tienes un titular con tu cara y el nombre de tu hermana estampado en todos los sitios, repliqué, alzando las manos. Él me tomó mis manos entre las suyas. Aerin. Todo esto se solucionará. Encontraremos una forma. Sus palabras eran reconfortantes, pero no podía evitar sentirme atrapada. El problema no era solo lo que decían los titulares. El problema era la mentira que los alimentaba. Jungwoo, ¿y si esto no se arregla? ¿Qué pasa si todos siguen pensando que estás con Hana? Jungwoo me miró directamente, con esa intensidad que siempre hacía que todo lo demás desapareciera. Dejemos que piensen lo que quieran. Tú y yo sabemos la verdad, y eso es lo único que importa. No sabía si llorar o besarlo. Opté por lo segundo. Porque en ese momento, necesitaba aferrarme a algo, a alguien, y Jungwoo era lo único que tenía sentido en medio de este caos. Mi cabeza ya era un caos con todo lo que estaba pasando, pero entonces sonó el móvil. Era Hana. Contesté con el ceño fruncido, preparándome para lo peor. ¿Qué quieres ahora?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi tono cansado. Escucha, Aerin, tenemos que hablar, dijo, su voz más seria de lo habitual. La agencia me ha sugerido que aceptemos los rumores. ¿Qué? Mi corazón se aceleró. ¿Quieren que confirmes que estás saliendo con Jungwoo, aunque no sea cierto? Es la mejor solución, respondió con frialdad. Después de lo del empresario, mi imagen está por los suelos. Esto puede limpiarla. ¿Tu imagen?, repetí, incrédula. ¿De verdad estás pensando en ti misma otra vez, Hana? No es solo por mí. Es lo más lógico. Además, nadie tiene por qué saber que realmente eres tú la que está con él. Un calor de pura rabia me subió por el cuerpo. Eres increíble. No puedo creer que estés dispuesta a utilizarme, otra vez, para arreglar tus problemas. Aerin, cálmate. No es para tanto. ¿No es para tanto?, grité, sintiendo que me temblaban las manos.
Hannah, soy tu única familia, y siempre, desde que te hiciste famosa, has mirado solo por tu ombligo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo me afecta todo esto? Por supuesto que lo hago. No, no lo haces. Porque si lo hicieras, no me estarías pidiendo esto ahora. Hannah se quedó callada, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más. Si confirmas esos rumores, Hannah, no voy a perdonarte en la vida. Y colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en el sofá, con el móvil todavía en la mano, sintiendo como la rabia me invadía. Pero también había tristeza. Hannah era mi única familia, y a veces me daba la sensación de que no le importaba lo suficiente. Horas más tarde, el móvil vibró con una notificación. Contra mi mejor juicio, la abrí. Era un titular nuevo, acompañado de un video de Hannah. Hannah habla sobre su hermana gemela y confirma su relación con Jungwoo. El corazón me dio un vuelco. ¿De verdad lo había hecho? Puse el video y lo que vi me dejó helada. Hannah estaba frente a las cámaras, hablando con una sonrisa suave y una voz más dulce de lo que la había escuchado en años. Aeryn siempre fue la mejor de las dos. Rió ligeramente, mirando al suelo antes de levantar la vista. Cuando éramos niñas, ella era la lista, la valiente, la que siempre sabía qué hacer. Yo, siempre la admiré. La entrevista siguió con anécdotas de nuestra infancia, recuerdos que ni siquiera sabía que ella valoraba. Y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. Creo que es por eso que Jungwoo está con ella. Porque Aeryn es increíble. Si fuera él, tampoco habría podido evitar enamorarme de ella. Me tapé la boca con las manos, sin saber si llorar o gritar. Poco después, llegó otro titular, esta vez de la agencia de Jungwoo. Confirmamos los rumores, Jungwoo y Aeryn están saliendo. No podía respirar. Todo estaba fuera de mi control, y lo único que quería era escapar. Pero antes de que pudiera hacer nada, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, ahí estaba él. Jungwoo, de pie frente a mí, con esa mezcla de seriedad y ternura que siempre me desarmaba. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de articular palabra, y lo dejé entrar. Se quedó de pie en el salón, mirándome como si intentara medir lo que estaba pensando. Finalmente, habló. Aeryn, siento todo lo que ha pasado. No ha sido justo para ti. Jungwoo, no tenías que, empecé, pero él me interrumpió. Sí, tenía que hacerlo. La agencia no quería confirmar nada. Decían que sería un problema para mi imagen, pero no me importa. Lo miré, sorprendida. ¿Qué? No me importa lo que digan. No me importa la fama. Lo único que quiero es estar contigo, por encima de todo esto. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Jungwoo dio un paso hacia mí, sus manos encontrando las mías. ¿Tú también quieres esto? ¿Quieres estar conmigo? ¿A pesar de tener que cargar con el peso de mi fama?, preguntó, su voz suave pero cargada de emoción. Mi respuesta salió sin pensar. Sí, Jungwoo. Quiero estar contigo. Una sonrisa apareció en su rostro antes de inclinarse y besarme, un beso lleno de todo lo que no podíamos decir con palabras. Y en ese momento, supe que, por difícil que fuera, valdría la pena. Porque lo tenía a él. Y eso era todo lo que necesitaba. Epílogo. La luz tenue del atardecer iluminaba el salón mientras me recostaba en el sofá con mi cabeza apoyada en el pecho de Jungwoo. Su brazo estaba envuelto alrededor de mis hombros, y su otra mano sostenía el mando a distancia mientras cambiaba distraídamente de canal. Era un día tranquilo, el tipo de día que nunca pensé que podría compartir con él. Habían pasado meses desde que todo salió a la luz. Los rumores, las entrevistas, las opiniones de extraños que no nos conocían. Fue un torbellino, sí, pero al final, todo valió la pena. La gente seguía fascinada con la historia de amor de película, y aunque no siempre era fácil, habíamos encontrado una forma de coexistir con el mundo que nunca dejaba de observarnos. Hannah también había cumplido su palabra. Después de la entrevista, se apartó del foco mediático para darme mi lugar. Seguía siendo la misma en muchos sentidos, pero, por primera vez en mucho tiempo, parecía intentar ser una hermana de verdad. Aún teníamos mucho por arreglar,
pero al menos ahora sentía que estábamos en el mismo equipo. Jungwoo bajó la mirada hacia mí con los ojos llenos de esa calidez que siempre me desarmaba. ¿En qué piensas?, preguntó, acariciando mi cabello suavemente. En todo esto, respondí, sonriendo. En lo surrealista que sigue siendo que tú estés aquí, contigo mi crush. Él rió, un sonido bajo y tranquilizador. ¿Todavía no te lo crees? Es difícil, teniendo en cuenta que hace un año apenas era una maestra de instituto anónima que fantaseaba contigo en la soledad de mi dormitorio. Ahora sigues siendo esa maestra increíble, solo que ya no es necesario que fantasees conmigo. Me tienes en carne y hueso, dijo, guiñándome un ojo. No pude evitar reír. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra paz. Jungwoo me miró con una ceja alzada, y yo suspiré antes de levantarme. ¿Esperamos a alguien?, preguntó, siguiéndome hasta la puerta. No lo creo. Cuando abrí, ahí estaba Hana, con una sonrisa descarada y una botella de vino en la mano. Espero que tengáis algo de cenar, porque yo no he comido nada decente en todo el día, dijo, entrando sin esperar una invitación. Jungwoo me miró, divertido, mientras yo me llevaba una mano a la frente. ¿Sabes? A veces pienso que esto no es tan diferente de cuando vivíamos juntas, murmuré. Hana se giró, levantando la botella como si estuviera brindando. Pero ahora tienes a Jungwoo para soportarlo contigo. Y no cambiaría eso por nada en el mundo, dijo él, envolviendo su brazo alrededor de mi cintura y plantándome un beso en la mejilla. Por caótico que fuera todo, por más complicado que se volviera, sabía una cosa con certeza, valía la pena. Cada momento. Porque, finalmente, había encontrado mi lugar. Con él. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte lo que viene. Muy pronto, una nueva historia llena de romance, secretos y emoción, un matrimonio por contrato que lo cambiará todo. No te lo pierdas.